Hola, gracias por estar con nosotros. Soy Carlos Mejía y esto es Huellas de Libertad. Con nuestra entrega de hoy, le ayudaremos a encontrar algunas huellas de libertad que usted puede seguir para ser libre en Cristo Jesús de la esclavitud a la rebeldía. Permítame preguntarle, ¿alguna vez se vio enfrascado en un problema debido a que decidió hacer las cosas a su manera a pesar de tener instrucciones claras a seguir? ¿Suele usted con mucha facilidad entrar en conflicto con las personas que tienen autoridad sobre su vida? ¿Le cuesta mucho honrar las estructuras de jerarquía y adaptarse a ellas, ya sea en el trabajo, en medio de la familia o en cualquier otro lugar donde se requiere una estructura de jerarquía? ¿Le es habitual decir sí cuando le piden que realice una tarea sin estar usted verdaderamente convencido de que hará aquello que le han pedido que usted haga? Si reconocemos con sinceridad que estas preguntas nos dejan al descubierto, también reconoceremos que todos alguna vez hemos sido atrapados por una actitud de rebeldía. Desde esa sensación interna de oposición hacia alguien que representa una figura de autoridad, que no se lo decimos a nadie, pero está allí esta sensación hasta los niveles de rebeldía de las personas que no miden las consecuencias de su desobediencia a la autoridad y se dejan llevar por esta actitud. Todos hemos pecado de ser rebeldes en alguna ocasión. Aún corremos el riesgo de tener rasgos que nos hagan calificar muy bien con lo que los expertos llaman trastorno de oposición desafiante, que es el término como se le conoce entre psicólogos cuando reconocen en un infante, en un niño que está habitualmente oponiéndose a la autoridad de sus padres o de cualquier otra persona adulta. Mire que la Real Academia Española define rebeldía como cualidad de rebelde, acción propia de un rebelde, y también, tomando la misma fuente de la Real Academia Española, definen rebelde en sí mismo a aquel que, faltando a la obediencia debida, se subleva. Es oponer resistencia. Pero ¿cuáles son algunos rasgos que usted y yo debemos tener en cuenta para reconocer si hay rebeldía o no en nuestra vida? Yo le diría algunos. En primer lugar, cuando creemos que hay mayores beneficios en sobrepasar los límites que en respetarlos. Cuando usted y yo decidimos ir más allá de los límites establecidos porque nos parece que nos irá mejor si sobrepasamos esos límites, estamos cayendo en rebeldía. O cuando de una manera compulsiva nos dejamos llevar por una tendencia a desobedecer órdenes superiores, que se vuelve un asunto ya compulsivo. Casi ni lo pensamos, pero nos hemos habituado a desobedecer las órdenes de otros. Ahí hay rebeldía. O cuando nos volvemos presa de un permanente sentido de desafío hacia aquellos que son figuras de autoridad. Estamos siempre desafiándoles, ya sea con nuestras palabras o con nuestra actitud. Entonces debemos reconocer que hay rebeldía en nuestro corazón. Pero también cuando nos resistimos a seguir instrucciones, ya sea de forma activa o de forma pasiva, y hacemos las cosas a nuestra manera. No seguimos las instrucciones del otro, pero lo hacemos a nuestro modo, y tenemos que reconocer que si esa es nuestra conducta, entonces hay rebeldía en nuestro corazón. Pero también cuando argumentamos con el propósito de demeritar reglas o normas a seguir para justificar nuestra conducta de oposición. O sea, estamos nosotros argumentando de por qué desobedecimos una regla, una norma, porque queremos justificar nuestra conducta de oposición. Entonces también allí hay rebeldía de nuestro corazón. Me gustaría contarle cómo lo ven algunos expertos. Siempre en Huellas de Libertad le echamos un vistazo a cómo lo ve la gente.
Fíjese que el escritor español Víctor Gay Zaragoza dice en su libro, y oiga el título de este libro, Filosofía Rebelde se titula. Él dice que muchos de los grandes genios de la humanidad fueron grandes rebeldes. Habla de Buda, Sócrates, Gandhi, Mandela y aún agrega a Jesús de Nazaret a su lista como un rebelde más. Este escritor dice que la verdadera rebeldía es una consecuencia del autoconocimiento, es decir, que la auténtica rebeldía, según lo que él escribe en este libro, es hija de la sabiduría. ¿Qué piensa usted respecto a esto? Pero no solo él tiene una visión propia sobre el tema, sino que el filósofo e historiador alemán famoso porque también era muy buen escritor, Ernest Jünger, este hombre escribió un tratado sobre el hombre rebelde y en su ensayo dice que el rebelde se distingue por dos cualidades. Primero, porque rechaza dejarse prescribir las leyes del poder, cualquiera que sean los medios que el poder emplea. Y en segundo lugar, decía él, según su comprensión del tema, hablando del rebelde, asume la decisión de defenderse. O sea que si la persona es rebelde es porque se está defendiendo. Y un comentario más con alguien que veía este tema de una manera muy particular, el señor Henrik Ibsen, que fue un dramaturgo y poeta noruego que entre los expertos se reconoce como el más importante de aquella nación en el siglo XVIII, relacionaba la rebeldía con la búsqueda de la felicidad. Él dijo en una de sus declaraciones al respecto, un verdadero espíritu de rebeldía es aquel que busca la felicidad en esta vida. ¿Qué piensa usted de esta perspectiva de los hombres? A nosotros nos interesa en Huellas de Libertad dejarle también en su corazón la perspectiva de Dios, que podamos descubrir qué dice la Biblia respecto a este problema de rebeldía que es tan habitual en nuestros corazones. Le invito a quedarse con nosotros porque al regreso le echaremos un vistazo a la perspectiva bíblica sobre la rebeldía. Conocer. Experimentar. Vivir. Sin condenación. La verdad que nos lleva a completa libertad. Huellas de libertad. Verdades eternas para problemas actuales. Hoy en Huellas de Libertad estamos hablando sobre la rebeldía porque nos interesa encontrar cómo ser libres en Cristo Jesús de este pecado que fácilmente nos atrapa. La primera manifestación de rebeldía contra Dios se dio en los cielos por parte de Satanás, según lo que se nos describe en Isaías 14 y Ezequiel 28, que son pasajes descriptivos de cómo fue aquel escenario de rebelión contra Dios. Y también en Apocalipsis 12:4 leemos lo que nos dice esta escritura, que con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Los teólogos están de acuerdo en reconocer que esta descripción apocalíptica tiene que ver con la tercera parte de los ángeles caídos que fue tras Satanás cuando éste se rebeló contra Dios. Así que ese primer escenario de rebeldía que se dio en la eternidad lo protagonizó Satanás, y una vez que él, por supuesto, trajo el pecado a nuestra vida con la caída del hombre, también nosotros nos hemos habituado a la rebeldía. De hecho, el segundo episodio relacionado con rebeldía que encontramos en la Escritura, todos lo conocemos. Génesis capítulo 3, versículo 11, después de que Adán y Eva han pecado contra Dios, han roto los límites, han ido más allá de lo que Dios les
había dicho, Dios les reclama y les dice lo siguiente: ¿acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Le preguntó a Adán esto directamente: ¿acaso has comido del árbol que yo te prohibí comer? Entonces vemos que la rebeldía, según como la Biblia lo muestra, está ligada con el hecho de romper los límites. Usted y yo caemos en rebeldía cada vez que, sabiendo hasta dónde debemos llegar, no nos importa y vamos más allá, rompemos los límites. Y eso ya es un pecado de rebeldía en nuestro corazón. Desde la caída también encontramos que el hombre se volvió completamente rebelde y aún contra Dios, aún Dios mostrando sus propósitos de bendición, en este caso sobre la nación de Israel. Nos topamos en la Biblia con escenarios de absoluta rebeldía. Recordemos lo que estaba sucediendo cuando el pueblo de Israel envían 12 espías a ver qué tipo de tierra Dios les estaba ofreciendo. Moisés envía a los 12 espías, ellos regresan con noticias, 2 de ellos completamente entusiasmados porque percibieron de Dios que debían seguir las instrucciones que Dios había dado. 10 de ellos dijeron: no, será imposible para nosotros poseer esta tierra. Por eso encontramos en Números 14, versículo 4 y versículo 9, quisiera leerles algo de la descripción de aquel escenario de rebeldía, en este caso de toda una nación. El versículo 4 dice: y unos a otros se decían, escojamos un cabecilla que nos lleve a Egipto. Estaban hablando de regresar a Egipto. Dios los había librado ya de aquella esclavitud y su nivel de rebeldía llegó a ese punto, porque así nos sucede. Llegamos a veces al punto de decir: no vamos a ir en contra de los que son nuestra autoridad en este momento. En respuesta a eso, Josué y Caleb le dijeron al pueblo: no se rebelen contra el Señor. Esto está en el versículo 9. Ni tengan miedo de la gente que habita en esta tierra, ya son pan comido, no tienen quien los proteja porque el Señor está de parte nuestra, así que no les tengan miedo. Y conocemos el desenlace. No siguieron la voz de Josué y Caleb, más bien se rebelaron contra Dios. Entonces, rebeldía también tiene que ver con lo siguiente, con levantarse en oposición contra una figura de autoridad, oponerse a una figura de autoridad. Y no solo estos 2 ejemplos. Mire usted que Saúl lamentablemente nos dejó antecedentes de rebeldía en su corazón. Dios nos dice en la palabra, esto está en el primer libro de Samuel, que Saúl había recibido instrucciones de parte del profeta, de parte de Samuel, de cómo debían hacerse ciertas cosas en un entorno de guerra donde Saúl estaba liderando al pueblo. Le había dicho que debían desaparecer por completo al pueblo enemigo de Amalek, y resulta que Saúl hace las cosas a su manera. Primero de Samuel capítulo 15 versículo 22 dice: Samuel respondió: ¿qué le agrada más al Señor, que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de carneros. Es más, en el mismo pasaje, si usted lo lee completo en casa, va a descubrir que Samuel le dice a Saúl que el pecado de rebelión o de rebeldía es igual al pecado de idolatría ante los ojos del Señor. ¿Cuál fue el error o cuál fue el pecado de Saúl? El pecado de Saúl fue no seguir instrucciones. Por eso rebeldía es dejar de seguir instrucciones porque decido hacer las cosas a mi manera. Así que, mis queridos hermanos y amigos, debemos aprender a reconocer que ante los ojos del Señor la rebeldía es un pecado que nos atrapa. Y hoy en Huellas de Libertad le queremos dejar algunos principios
que usted puede usar para salir de la rebeldía, para no quedarse esclavizado a ella, porque en Cristo Jesús podemos tener libertad. Quédese con nosotros. Al regreso encontraremos algunas huellas de libertad de la rebeldía. Oponer resistencia. Alguien que faltando a la obediencia debida se subleva. Eso es lo que dice la Real Academia en cuanto a la definición del rebelde. Y aprendíamos hoy en Huellas de Libertad que según la perspectiva bíblica, entre otras cosas que podríamos encontrar en la palabra de Dios, la Biblia relaciona la rebeldía con el hecho de romper límites, como hicieron nuestros primeros padres. También es levantarse en oposición contra una figura de autoridad, como sucedió con el pueblo de Israel, que se sublevó en contra de Moisés y Aarón. Y también rebeldía tiene que ver con no seguir instrucciones, dejar de seguir instrucciones para hacer las cosas a mi manera. Nos interesa mucho en Huellas de Libertad mostrarle, según el consejo de la palabra de Dios, qué pasos a seguir, qué huellas de libertad nos ofrece el Señor Jesús para que seamos libres, en este caso, de la rebeldía. La primera huella de libertad de la que me gustaría hablarle es la siguiente: acepte la autoridad delegada como una idea de Dios. Esto de que hayan autoridades o que haya autoridad delegada en todos los niveles de la vida realmente es una idea de Dios. Usted y yo debemos aceptar esto como una idea divina. Capítulo 13 de Romanos, en el versículo 1, el apóstol Pablo dice lo siguiente respecto a este tema: todos deben someterse a las autoridades públicas. O sea, Pablo lo lleva incluso al ámbito de la vida pública, pero por supuesto esto incluye las autoridades que nosotros tenemos en el hogar, en el trabajo. Y Pablo dice, todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. Esto lo facilita todo. Si usted y yo aceptamos la autoridad delegada como una idea de Dios, nos será más fácil el sometimiento. Dios mismo ha delegado autoridad sobre gobernantes y nos invita a honrar la autoridad delegada. Él ha delegado autoridad sobre los padres en relación a esto, a la vida de hogar, o el esposo tiene una autoridad delegada para lo que tiene que ver con el matrimonio. Dios ha delegado la autoridad y nadie puede escaparse de eso. Y si usted lo acepta, le será más fácil ser libre de la rebeldía. En segundo lugar, ¿qué otra huella de libertad seguir? Pues reconozca la necesidad de los límites. A los seres humanos no nos gustan los límites. Habitualmente nos oponemos o queremos siempre romper los límites, pero nos puede estar sucediendo como a nuestros primeros padres. Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17 relata cómo el Señor creador, cómo Dios en su creación dejó establecido el único límite que nuestros primeros padres debían seguir. Dice la Escritura, y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Dios creó el mejor ambiente en el jardín del Edén para poner allí al hombre. Dios le dio las mejores condiciones, el mejor hábitat posible, pero también quería que el hombre tuviera la madurez de manejar límites y estableció aquel único límite y fue lo que nuestros primeros padres desobedecieron.
Así que la vida requiere de límites. De lo contrario, viviríamos en un mundo de desorden, de tiranía, en un mundo completamente tirado al caos. Usted le deja límites a sus hijos. En el trabajo hay límites con los horarios de trabajo. Todos tenemos que respetar los límites. Por eso, reconozca la necesidad de los límites. Y en tercer lugar, ¿qué otra huella de libertad podemos seguir para no estar esclavizados a la rebeldía? Prefiera el señorío de Cristo por sobre la filosofía de autodeterminación. Hoy más que nunca se habla en medios, se habla en conversaciones de la vida cotidiana del derecho a la autodeterminación. Las personas suelen decir: yo hago con mi vida lo que quiera, mi cuerpo es mío, nadie tiene que decirme qué debo hacer, y eso es una filosofía de autodeterminación. O sea, estamos diciendo: yo soy absoluto, pero no es lo que la Biblia enseña. Por eso mi consejo es: prefiera el señorío de Cristo por sobre esa filosofía de autodeterminación. Recordemos las palabras de Jesús. En Mateo capítulo 7, versículo 21, dice: no todo el que me dice Señor, Señor, porque qué habitual es, ¿verdad?, encontrarnos diciendo unos a otros que creemos en el Señor, que queremos vivir para el Señor, que visitamos una iglesia por causa del Señor, pero Él dijo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, preste atención, el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Así que la diferencia entre la autodeterminación y el señorío de Cristo está en lo que se hace. ¿Qué hace usted? ¿Qué hace con su vida? ¿Qué hace usted con sus decisiones? Mis 3 consejos han sido los siguientes, o 3 huellas de libertad. Acepte la autoridad delegada como una idea de Dios. En segundo lugar, reconozca la necesidad de los límites. Y por último, prefiera el señorío de Cristo por sobre esa filosofía de autodeterminación de la que tanto se habla hoy día. Oremos y lo aplicamos a nuestra vida, ¿le parece? Señor, queremos pedir en el nombre de Jesús que nos permitas vivir aceptando que la autoridad delegada es una idea de Dios, que tú, Señor, has establecido estructuras de jerarquía para que haya orden en nuestra vida, en nuestros hogares, en nuestras familias. Dios, reconocemos también que el ser humano requiere de límites. No podemos prescindir de ellos. La sociedad debe funcionar con límites. Las relaciones tienen sus límites. Y Señor, también te pedimos que nos ayudes a desarrollar esa madurez para preferir vivir bajo el señorío de Cristo por sobre toda filosofía de autodeterminación que hoy día se enseña tanto. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias por habernos acompañado. Le invitamos a estar pendiente de nuestro siguiente programa para que juntos encontremos huellas de libertad.